Principales ríos de Europa. Para el tema necesitaremos el mapa de Europa mudo con sus países para poder ubicar en él el recorrido de los principales ríos y también identificar las principales vertientes a las que finalmente van a depositar sus aguas. La imagen nos está mostrando el río Volga, que es el número 1 en longitud, y el río Danubio, el número 2 en la longitud. El fondo musical es el vals El Danubio Azul, que es una composición de el austriaco Johann Strauss hijo. Se estrenó en Viena el 15 de febrero de 1867. Está cumpliendo 155 años desde su estreno. Se dice que es un homenaje al río Danubio, pero que de azul muy poco, pues sus aguas están de color verde grisáceo. Su autor presentó la composición en su país, pero no le prestaron mucha atención porque Austria estaba atravesando una situación difícil tras la derrota militar en manos de los prusianos. Su éxito fue alcanzado en el extranjero en una exposición universal de París de 1867 y fue la canción de moda. Bienvenido a los ríos de Europa. Sigamos. Son 4 las vertientes donde los ríos europeos dejan sus aguas: la ártica, la atlántica, la mediterránea y la oriental. Te recuerdo que una vertiente es allí donde llega una gran cuenca que ha recogido aguas a lo largo de su recorrido, ríos que lo han alimentado y hacen que esa gran cuenca o sea la más larga o sea la más caudalosa. Los ríos que dejan finalmente sus aguas en el Océano Glacial Ártico hacen parte de 2 grandes mares, el Mar de Barents y el Mar Blanco. Allí desembocan los ríos y son caudalosos, permanecen congelados a causa de la latitud. Recuerda que estos ríos los alcanza la influencia del Círculo Polar Ártico, pero en verano crecen mucho por el deshielo. ¿Qué ríos encontramos allí? Encontramos el río Onega, que es un río ruso, desemboca en el Golfo de Onega, que está dentro del Mar Blanco, y tiene una longitud de 416 kilómetros. El río Dvina Septentrional es un río con 748 kilómetros, recorre la parte norte de Rusia y junto con otros afluentes que lo alimentan, hacen que sea la 6ª cuenca más larga de Europa con 357.000 kilómetros cuadrados. El río Pechora es un río ruso con 1.809 kilómetros, es el 6º en longitud más largo de Europa. Veamos más de cerca cómo es esta vertiente del Océano Glacial Ártico. Se ubica en la parte norte de los continentes de Europa, de Asia, de América del Norte. Está principalmente en la parte norte del Círculo Polar Ártico y tiene una extensión de 14.056.000 kilómetros cuadrados. Tiene una profundidad media de 1.205 metros, pero llega a 4.000 metros de profundidad en la parte central del océano. En invierno tiene unas temperaturas de menos 50 grados centígrados y en verano pueden llegar a 0. En la plataforma continental, o sea, las tierras que lo rodean, puede llegar la temperatura a 30 grados centígrados. El calentamiento global está derritiéndolo, perjudicando su flora y fauna, que tenía como hábitat el hielo. Observa al osito allá en ese témpano que está a punto de caerse de allí. Y acá unos ositos esperando a ver qué comer. Mira, ya no hay morsas, no hay qué comer. El Océano Glacial Ártico tiene mares internos donde van sus ríos. Recordemos el Mar de Barents. Esta es una imagen cerca a la península de Kola en Rusia. Tiene una extensión de 1.405.000 kilómetros cuadrados y una profundidad de 230 metros. Su nombre está en honor al navegante neerlandés, o sea, de Países Bajos, Wilhelm Barents. Tenemos el Mar Blanco. Es un mar de Rusia con 95.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte del año está congelado, de allí su nombre. Veamos los ríos en imágenes de la vertiente ártica. Aquí tenemos al río Onega, el río Dvina Septentrional y el río Pechora. Observa, congelados, parecen pistas de hielo. Vertiente atlántica. Allí tienes el Océano Atlántico que va en Europa, aquí desde la península ibérica, Portugal, España, hasta Noruega, Suecia.
¿Qué característica tienen estos ríos? Se distinguen por ser caudalosos, su recorrido es corto, son navegables al recibir precipitaciones, o sea, lluvias todo el año. Te voy a hablar en especial de esta vertiente, la vertiente del mar Báltico. Obsérvalo acá. El mar Báltico va a salir por este estrecho entre Dinamarca y Suecia al Mar del Norte y del Mar del Norte al Atlántico. Es una vertiente especial porque mira que los ríos del Báltico bajan de la península escandinava, o sea, de acá entre Noruega y Suecia en estos montes, los montes escandinavos, y son ríos cortos, con rápidos y presentan cascadas. Se usa su caudal para la explotación hidroeléctrica por su caída y también como transporte de los troncos de madera que se pueden deslizar dejándolos rodar. Los ríos que van al Báltico, pero por la parte oriental acá, por los que vienen de la llanura europea, son de recorrido mayor, son de régimen irregular y aumentan su caudal con el deshielo y las lluvias de verano. Estoy hablando de la llanura rusa en este sector. ¿Qué ríos importantes tenemos? Entonces empecemos por la península escandinava. Allá tenemos el río Torne, el Lule, el Ume, el Dal y en Noruega el río Glomma, el río Divinas Occidental, el Vístula, Oder, Elba, Rin, Sena, Loira, Garona. Vamos para la península ibérica con el Duero, el río Tajo, el río Guadiana y el río Guadalquivir. Te recuerdo, la mayor parte de los ríos de la Europa, acá en la parte central, nacen en esta gran formación de la cordillera de los Alpes, de la parte alpina, y todas sus cordilleras, incluyendo la Selva Negra, el macizo francés, los Pirineos entre España y Francia, y la gran meseta central española. Aquí en esta parte tenemos la meseta de Valdai y por esta parte oriental la gran cordillera o los montes Urales. Acá tenemos arriba los montes escandinavos o Alpes escandinavos que también se le llaman. En las islas tenemos en Irlanda, tenemos el río Shannon y tenemos en Inglaterra el río Támesis. También te digo que vamos a hacer una reseña de cada río y por dónde pasan. Pero voy a hablarte ahora de esa vertiente que es el Atlántico. Y veamos esta imagen tan hermosa. Bueno, el río del océano separa a América de Europa y de África. Tiene una superficie de 81.760.000 kilómetros cuadrados y una profundidad media de 3.900 metros. Pero su máxima profundidad la alcanza en la isla de Puerto Rico, con 8.800 metros de profundidad. Observa esa hermosa imagen que nos muestra una autopista en el océano Atlántico. Y eso es en Noruega, que ellos aprovechan estas islas que hay para comunicarse o intercomunicar a muchas poblaciones que viven en estas islitas. Una maravilla de la ingeniería humana. Mares internos que tiene el Atlántico. Tenemos el mar de Noruega. Está en la parte norte o septentrional del Atlántico y bordea a Islandia, Noruega, Islas Feroe, Jan Mayen y las Islas Svalbard. Tiene 1.380.000 kilómetros cuadrados. Tenemos el mar Báltico con una toma en invierno cerca a Polonia. Es un mar interno del Atlántico y sus aguas vayan a Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Dinamarca, con una superficie de 432.800 kilómetros cuadrados. En sus aguas hay depósitos de ámbar, una piedrita amarillita lo más de bonita. El mar del norte, mira que es como si hubieran sembrado estos molinos. Son para la producción de energía eólica y tiene 750.000 kilómetros cuadrados. Tiene costa sobre él Noruega, Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia. Hay mucha lluvia y niebla durante todo el año y en el noroeste vienen violentas tormentas que hacen como peligrosa la navegación. Acá tenemos un mar litoral que es el mar Cantábrico y que tiene la imagen del 2014 cuando subió su nivel por aquello del cambio climático. Este es un mar litoral del Atlántico y baña a la parte norte de España y al suroeste de Francia. Tiene una longitud de 800 kilómetros.
Veamos los ríos del Báltico ya en imágenes. Ahí está el Torne, que nace en el lago Tornetrax, el lago más grande de Laponia sueca, y desemboca en el Golfo de Bohnia, que está dentro del mar Báltico. Tiene una longitud de 570 kilómetros. El río Lule, que es de Suecia, son 460.8 kilómetros. Es importante por el turismo y la energía hidroeléctrica y se congela en invierno. Todos estos del Báltico se congelan en invierno. Tenemos el Ume. Nace en los montes escandinavos, recorre Noruega y Suecia y desemboca en el Golfo de Bohnia. Tiene una longitud de 467.4 kilómetros. El río Dal. Nace en los montes escandinavos y recorre a Noruega y a Suecia. Desemboca en el Báltico y tiene una longitud de 541 kilómetros. El río Glomma. Nace en los montes escandinavos y es el principal de Noruega. Desemboca en el estrecho que comunica al Mar del Norte con el Mar Báltico y su longitud es de 604 kilómetros. Se emplea en el transporte de madera y en la producción de energía hidroeléctrica. Continuamos con los ríos de la vertiente oriental y tenemos el río Shannon, que es el río más largo y caudaloso de Irlanda. Tiene una longitud de 360 kilómetros y nace en las montañas de Wilcac. El río Támesis, río del sur de Inglaterra. Su longitud es de 346 kilómetros. Es el río más importante del país y es la principal fuente de abastecimiento de agua para Londres, por donde atraviesa su río. El Dvina Occidental, que es el río del noroeste de Rusia, nace en la meseta de Valdai y atraviesa el centro urbano de la ciudad de Riga, que es la capital de Letonia. Tiene 1020 kilómetros. El río Vístula, el más importante río de Polonia, recorre su capital Varsovia. Tiene una longitud de 1070 kilómetros y baja de los montes Cárpatos. El río Oder nace en la República Checa, es frontera entre Polonia y Alemania y desemboca en el mar Báltico. Tiene una longitud de 866 kilómetros. El río Elba es el segundo más largo de los que desembocan en el Mar del Norte, después del río Rin. Tiene una longitud de 1165 kilómetros y atraviesa países como Alemania, la República Checa, Austria y Polonia. El río Rin nace en los Alpes suizos y pasa por Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia, Países Bajos. Tiene una longitud de 1230 kilómetros. Es uno de los ríos más transitados y representa el comercio, el turismo, el desarrollo industrial de Alemania. Tenemos al río Sena, río de Francia, con una longitud de 776 kilómetros, pasa por París, que es su capital. Tenemos el río Loira, que es un río de Francia con una longitud de 1006 kilómetros. Es el río más largo de Francia. El río Garona nace en España, allá en los Pirineos, que es frontera entre España y Francia, pero recorre principalmente a Francia. Tiene una longitud de 568.9 kilómetros. Se le da uso en el riego y en la producción de energía eléctrica. El río Duero nace en el sistema ibérico español. Es río fronterizo entre España y Portugal por la parte noroccidental. Tiene 897 kilómetros de largo y es la mayor cuenca de la península ibérica. Recoge muchas aguas. El río Tajo nace en los Montes Universales en la Sierra de Albarracín, en Teruel, España. Recorre a España y en su parte final llega a Portugal y pasa por la capital, Lisboa. Tiene 1007 kilómetros. El río Guadiana nace en la submeseta sur de España, es fronterizo entre España y Portugal por la parte occidental y tiene una longitud de 744 kilómetros. El río Guadalquivir nace en la Sierra de Cazorla, España y tiene una longitud de 657 kilómetros. Vertiente mediterránea. Esta vertiente es con relación al mar Mediterráneo, del cual hablaremos en la siguiente información. La característica de los ríos de la vertiente del Mediterráneo es que la mayoría de ellos nacen en las montañas alpinas, en toda esta parte de acá, la cordillera de los Apeninos acá en Italia. Y son ríos cortos, son caudales irregulares debido a las condiciones del terreno y a las precipitaciones. Se destacan
los ríos, observa, en España, el Ebro, entre Francia y Suiza el Ródano, en Italia tenemos el Po y el río Tíber, que ya vamos a ver porque es importante, el río Maritsa en Grecia. Y tenemos una serie de mares que vamos a detallar, porque allí también pues llegarán muchos ríos pequeños. Vamos a detallar bien la vertiente del Mediterráneo. Empecemos por el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo es un mar intercontinental, o sea que está entre continentes, y se sitúa entre Europa y África, y se extiende hasta, por la parte oriental, hasta las costas de Asia, en el cercano oriente. Baña las costas de Albania, Argelia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Mónaco, Marruecos, Eslovenia, Montenegro, España, Siria, Túnez, Turquía, con una superficie de 2.5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una profundidad media de 1.500 metros y cerca al cabo Matapán, allá en la península del Peloponeso, alcanza los 5.267 metros de profundidad. Internamente tiene mares pequeños que han sido importantes en la historia de la humanidad. Tenemos el mar Tirreno. Se ubica entre Francia e Italia y tiene una superficie de 274.538.94 kilómetros cuadrados, con una profundidad entre 2.000 y 3.731 metros. Tiene una posición privilegiada en el mar Mediterráneo y en él desemboca uno de los ríos más importantes de la historia de Roma, el río Tíber. El mar Adriático se ubica entre Italia y la zona costera de la península balcánica. Entonces, por el lado de la península itálica está Italia y en la península balcánica tenemos a Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Albania. Tiene una superficie de 138.600 kilómetros cuadrados y es importante porque tiene yacimientos de gas. El mar Jónico baña las costas de Italia, de Albania y de Grecia. Y allí es donde se encuentra la máxima profundidad del Mediterráneo, en la fosa Calixo, con 5.267 metros de profundidad. Es la zona más sísmica del mundo. El mar Egeo baña las costas de Grecia y Turquía y tiene 180.000 kilómetros cuadrados. Tiene más de 2.000 islas que fueron colonizadas por los antiguos griegos y está amenazado por la contaminación de sus aguas. Hay basura, sustancias que lo están degradando. Veamos los ríos entonces ya como con imágenes de ellos. El río Ebro, que se ubica en la parte nororiental de la península ibérica, está en España, es un río de España, tiene una longitud de 930 kilómetros. El río Ródano, que recorre a Suiza y Francia, y tiene una longitud de 812 kilómetros, nace en los Alpes Lepontinos de Suiza. Es un río muy caudaloso y está acondicionado para la producción de energía eléctrica y el control de inundaciones y mucho turismo en él. El río Po se ubica en la parte norte de Italia y se dirige al occidente, de occidente a oriente y desemboca en el mar Adriático. Tiene una longitud de 652 kilómetros. El río Maritsa nace en el noroeste de la montaña Rila, allá por el lado de los Cárpatos, en el suroeste entre Bulgaria. Tiene una longitud de 480 kilómetros y deja sus aguas en el mar Egeo. Es el río fronterizo por la parte norte entre Bulgaria y Grecia y por la parte sur entre Grecia y Turquía. Vertiente oriental. Son ríos que van a dejar sus aguas al mar Negro y al mar Caspio. Son ríos largos y con un caudal abundante que se mantienen regular durante todo el año y se destacan los siguientes. El gran río Volga, ahorita te lo voy a detallar, va al Caspio. El río Danubio, el río Dnieper, el río Don y el río Dniester. Ahí está el mar Negro, ahí está el mar Caspio. Veamos esta vertiente en lo principal, sus mares. El mar Negro está ubicado en Europa Oriental y Asia Occidental. Es un mar interno que deja finalmente sus aguas al mar Mediterráneo. Se conecta a él a través del estrecho del Bósforo, del mar de Mármara, del estrecho de los Dardanelos y del mar Egeo. El mar de Azov deja sus aguas internamente en el mar Negro.
El Mar Negro tiene una superficie de 436.400 kilómetros cuadrados. Sus costas bañan a Rusia, a Georgia, a Ucrania, a Rumania, a Bulgaria y a Turquía. Y tiene una profundidad de 2.200 metros. El Mar Caspio es un lago muy salado, o sea, salobre. Se ubica entre Europa y Asia. Es el lago más extenso del mundo. Tiene una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados y tiene 172 metros de profundidad. Baña las costas de Rusia, por la parte derecha, voy dando la mano a la parte derecha, Rusia, Kazajistán, Turkmenistán, Irán y Azerbaiyán. No tiene salida a ningún mar, no tiene salida a ningún océano. En sus profundidades hay presencia de petróleo y gas natural, recursos que se están disputando los 5 países que lo rodean. Los últimos datos del Mar Caspio es que se está secando, se está recogiendo. Debido al cambio climático, la temperatura ha aumentado y se está como evaporando. Veamos los ríos en imágenes. Aquí está el gran río Danubio, el más importante de Europa, o uno de los más importantes. Nace en la Selva Negra de Alemania y su recorrido es de oeste a este, de occidente a oriente. Pasa por 10 países: Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Moldavia y Ucrania. Atraviesa en su recorrido algunas de esas capitales de esos países. Desemboca en el Mar Negro y tiene una longitud de 2.888 kilómetros. Es el segundo río más largo de Europa. El río Dnieper es un río de Europa Oriental y recorre a Rusia central, a Bielorrusia y a Ucrania, y desemboca en el Mar Negro. Con una longitud de 2.287 kilómetros, es el cuarto más largo de Europa. El gran río Volga, principal río de Rusia europea, y ocupa el primer lugar del río más largo de Europa, con una longitud de 3.645 kilómetros. ¿Y por qué es largo? Porque se ha interconectado una serie de represas y de ríos que hacen que sea el más largo. Nace en las colinas de Valdai y desemboca en el Mar Caspio. Es navegable en todo su recorrido. El río Dniester, que es de Europa Oriental y recorre a Ucrania y Moldavia. Este desemboca en el Mar Negro y tiene una longitud de 1.352 kilómetros. Ocupa el puesto 12 como el más largo de Europa. Nace en los Cárpatos. El río Don es un río de Rusia europea y recorre el sudoeste de la llanura rusa. Desemboca en el Mar de Azov y tiene una longitud de 1.870 kilómetros. Es el sexto lugar de los ríos más largos de Europa. Allí tienes la webgrafía. Y tenemos una imagen del estrecho del Bósforo en Estambul, Turquía, que va al mar Mediterráneo. Y tenemos imágenes de los diferentes ríos que hemos visto atravesando hermosas ciudades. También tenemos una imagen del mar Mediterráneo que se ha denominado el Mediterráneo, un mar arquitectónico por las, digamos, construcciones que se levantan a lo largo de él. Espero que el tema te sirva y nos vemos en la próxima.